Amén y amén. Vamos a abrir allí la palabra en el Salmo 54. Ese es el salmo que hoy vamos a estudiar. Recuerde que cada vez que me toque a mí predicar un miércoles, vamos a estudiar un salmo y la idea es hacerlo en orden. La vez pasada estudiamos el Salmo 53, hoy corresponde el 54. Dentro de 15 días toca el 55. Y la idea es que podamos estudiar todos los salmos con la ayuda del Señor. Salmo 54, versos del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. Y aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Tremendo, ¿no? Dios devolverá el mal a nuestros enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente, dice el salmista, sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque tú eres bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Pueden tomar asiento, hermanos. El contexto histórico del Salmo 54 fue cuando David se dio cuenta que los filisteos iban a atacar la ciudad de Keila. ¿Se acuerdan que ese estudio lo dimos hace como un mes y medio, 2 meses, un domingo? Y cuando David se dio cuenta que los filisteos iban a atacar la ciudad de Keila, David le consultó a Dios y le dijo: Dios, ¿es verdad que los filisteos van a atacar a Keila? Porque muchas veces, a veces escuchamos rumores y son rumores, son chismes, ¿cierto? Entonces el salmista David le dijo a Dios: ¿es verdad que los filisteos van a atacar a Keila? Y Dios le responde: sí, los filisteos van a atacar a Keila. Y David también le dice a Dios: Dios, ¿quieres que yo vaya y pelee a favor de este pueblo? Y el Señor dice: sí, ve, ataca a los filisteos y libra a la ciudad de Keila. Entonces David fue, peleó contra los filisteos y los filisteos tuvieron que huir. Y esto causó una gran derrota a los filisteos, y esa es la forma como Dios libró al pueblo de Keila. Pero, ¿se acuerdan también que en el estudio de hace un mes y medio, el rey Saúl, ustedes saben de que el rey Saúl estaba persiguiendo ¿a quién? A David, para matarlo. Y él se dio cuenta, el rey Saúl se dio cuenta que David estaba en la ciudad de Keila. Entonces, pero también David se dio cuenta que Saúl se había dado cuenta. Entonces David le dijo a Dios: Dios, ¿es verdad que Saúl va a venir a buscarme en Keila? Y Dios le dijo: sí, Saúl te fue a buscar a Keila. Pero David también le dijo a Dios: Dios, ¿los de Keila me van a traicionar o me van a cuidar? Una pregunta muy importante. Y Dios le dijo: ellos te van a traicionar. Entonces David huyó de Keila con sus hombres y fue y se resguardó en otra ciudad. Tremendo, ¿no? Y ese es el contexto histórico del Salmo
54. Cuando David escribió este salmo, a él le había pasado todo lo que les acabé de mencionar. Entonces, en este salmo vemos falta de lealtad. ¿Qué es lealtad? Lealtad es cuando una persona está con otra en las buenas y en las malas. Lealtad es cuando usted como esposo le es fiel a su esposa, eso es ser leal. Cuando un amigo necesita una ayuda tuya, usted está ahí. Cuando a usted no se le olvida quién te ayudó, mientras que otros te daban la espalda, esa persona te ayudó, y porque esa persona te ayudó y estuvo en los momentos más difíciles tuyos, tú le debes lealtad a esa persona. ¿Me hago entender o no? Eso es lealtad. ¿Pero qué hicieron los de Keila? ¿Había lealtad? No había lealtad. Había traición. Había falta de agradecimiento. Y así hay muchas personas que se les olvida quién les ayudó, que se les olvida quién los apoyó en el momento en que ellos más lo necesitaban. Y hoy traicionas a esa persona. Y hoy traicionas a ese amigo, a ese papá, a esa mamá. Bueno, este era el problema de David. ¿En qué situación estamos usted y yo? Tal vez usted y yo no estamos en una situación de traición, ni de personas que están alrededor nuestros que son unos malagradecidos. No. Tal vez el problema tuyo es otro. Puede que estés desempleado, puede que estés pasando por un momento difícil en tu hogar, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Tal vez estás pasando una situación económica difícil, tal vez estás pasando por alguna enfermedad. Bueno, este salmo es para ti. Particularmente David estaba pasando por esta situación, pero usted y yo tal vez no estamos pasando por esta situación, pero sí estamos pasando por otra situación. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando pasamos por momentos difíciles? Hazte esa pregunta. No me respondan, pero hazte esa pregunta. Cuando usted pasa por un momento difícil, ¿qué haces? ¿Buscas ayuda en mamá, en papá? ¿Buscas la ayuda en un amigo? ¿Buscas la ayuda en un consejero? Eso no quiero decir que no tengamos que buscar a papá y a mamá y a un consejero, no. Pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía, ¿qué? En otro hombre. O muchos de nosotros cuando estamos pasando por una situación difícil, confiamos y nos apoyamos más en la rosca, es decir, en la influencia que tenemos, ¿sí? Quedó desempleado, vamos a llamar al político tal, ¿sí? Que necesitamos una ayuda de alguien. Uy, este amigo mío me va a ayudar en este momento difícil. Y dejamos a Dios como último, ¿qué? Como último recurso. Y cuando usted y yo dejamos a Dios de último en nuestra lista, les voy a decir algo, estamos jugando con fuego. Cuando usted deja a Dios de último en la lista, es como jugar a la ruleta rusa. Cuando usted deja a Dios de último, usted va a dejar que ese problema, ¿qué? Se complique más, porque dejó a Dios ¿de qué? De último. Aquí David nos está dando la clave para que podamos salir de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche con la ayuda de Dios. Y la primera frase que quiero que analicemos está en el versículo 1. Dice, oh Dios, ¿qué? Sálvame. ¿Cómo ven esa frase ustedes? ¿No le estaba diciendo David a
a un militar, a un ejército, vengan, sálvame. Él podía haber ido donde un país vecino y pedir un apoyo de militares para pelear contra el rey Saúl. Pero David no hizo eso. David, lo primero que hizo, mire que es lo primero de este salmo, dice: oh Dios, ¿qué? Sálvame. Dios debe de ser el primero cuando estemos pasando por una situación apremiante. Muchas veces nosotros no le decimos a Dios sálvame, sino que nosotros creemos que nosotros nos salvamos a nosotros mismos, o que otra persona ¿qué? Nos va ¿qué? A salvar. O no, yo tengo experiencia en esto no es primera vez que yo paso por acá. Muchos creen que por su experiencia con sus armas carnales van a enfrentar las situaciones difíciles de la vida. O muchos dicen: un amigo mío, la amiga mía, en él voy a encontrar, él me va a salvar. Y mira lo que dice al final de ese texto: con tu poder defiéndeme. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Amén. Dios tiene un poder que usted ni yo nos imaginamos. Dios tiene un poder que nadie puede atajar. Y Dios tiene un poder que a Él no le queda difícil ¿qué? Nada. Nada. Yo conozco personas que llevan más de 15 años con cáncer y están bien. Conozco personas que estaban enfermas necesitando una cirugía, por X y por Y razón la EPS no les hizo la cirugía y Dios les hizo la cirugía. Yo los conozco. Conozco personas que estaban a punto de morirse, estaban agonizando, que ya los médicos no daban nada por esa persona y Dios los levantó. Solo el poder de Dios puede ayudarnos. Amén. Vamos a leer rápidamente unos textos, no me quiero detener mucho acá. Isaías 30 del 1 al 3. Mira pues, mira cómo Dios le dice a los que confían en otras cosas en vez de Dios. Dice: hay hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Tal vez tú eres uno que tomas consejo de otros, pero no de quién. No de Dios. Que buscan a otros para cobijarse. Usted sabe que es una cobija y en estos fríos, ¿no? Que buscan a otros para cobijarse, pero no de Dios. Añadiendo pecado tras pecado. Verso 2. Que se apartan para descender a Egipto. Egipto es el sinónimo del mundo. Que se apartan para descender al mundo y no han preguntado de mi boca. Uy, tremendo eso. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por una situación difícil, complicada, y no le pedimos a Dios que nos diga algo? Dice: hay de aquellos que se apartan para fortalecerse con la fuerza del faraón y no con la fuerza de Dios. Hay aquellos que ponen su esperanza en la sombra de Egipto y no en la esperanza de Dios. Verso 3. Hay aquellos que ponen la confianza en la fuerza del faraón, pero Dios dice que esa fuerza del faraón Dios la cambiará ¿qué? En vergüenza, en amparo. Y el amparo, muchos creen de que si este amigo mío o este papá, mamá me amparan, no voy a estar bajo esa sombra de Egipto. Y dice el Señor que en vez de ser un amparo, esa persona va a ser una confusión para usted.
¿Por qué? Porque usted no puso a Dios en primer lugar. Isaías 31 del 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Hay de los que confían en caballos. Hay de aquellos que ponen su esperanza en los carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Hay de aquellos que no miran al Santo de Israel. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Qué lindo cuando miramos al Santo de Israel, cuando buscamos a Jehová para que nos ayude, para que nos ilumine, para que nos muestre el camino. Verso 2, pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras, y se levantará pues contra la casa de los malignos, contra el auxilio de los que hacen iniquidad, y los egipcios, uy, qué linda esa palabra. Verso 3, ¿hombres qué? Son. Cuando usted confía en un hombre, Dios te está diciendo, mira, ese hombre es un simple hombre. Y un simple hombre no es nada a comparar con el poder ¿de qué? De Dios. Los egipcios hombres son y no son Dios. Y sus caballos y sus jinetes son carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador. Uy, uy, uy. Cuando usted y yo no buscamos la ayuda en Dios, sino que buscamos la ayuda en otras personas, Dios va a hacer que nuestro ayudador ¿qué? Caiga. Que nuestro ayudador ¿qué? Desfallezca. ¿Por qué? Porque no pusiste la confianza en Dios. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Tremendo, ¿no? David dijo, lo primero que quise resaltar en el versículo 1 es Dios, oh Dios, ¿qué? Sálvame. Lo segundo que quiero resaltar de ese salmo está en el verso 2. Dice, oh Dios, oye ¿qué? Oye mi oración. ¿Qué hizo David? Lo segundo que hizo David, ¿qué fue? Cuando se dio cuenta que los de Keila lo iban a traicionar y que Saúl venía a la ciudad de Keila para matarlo, ¿qué hizo? Oró. ¿Oramos usted y yo? Usted sabía que según algunas encuestas que han hecho, que casi el 90% de cristianos no oran. Pero le voy a decir algo, la oración es tal vez una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Pero lástima que es el arma menos usada de los cristianos. Tienes necesidad, estás en problemas, haz vigilias de oración, pero no esas oraciones de 5 minutos. Yo recuerdo cuando estaba en la Gabriela, estaba pasando tal vez por una de las situaciones más difíciles del ministerio, y algo satánico, algo con brujas y hechicería. Buscamos consejería y tal vez el mejor consejo que me han dado en toda mi vida es esta: multiplica la oración. Claro, eso lo hicimos. A mis hijas las acostábamos y ya cuando estaban dormiditas, mi esposa y yo nos poníamos a orar hasta la 1, 2 de la mañana. Y fue de la única forma en que Dios nos sacó triunfantes de esa situación. Oh Dios, ¿qué? Oye mi oración. También dice aquí el Salmo, escucha las razones de mi boca.
David tenía unos enemigos, ¿cierto que sí? Y tal vez esos enemigos le habían dicho a Dios: Dios, mira, es que yo quiero matar a David por esto, por esto y por esto. Pero David dice: Dios, si tú escuchaste a Saúl, entonces también escucha ¿qué? Mis razones. Usted le puede contar a Dios todo lo que está pasando. Verso 3. Señor, mira cómo se han levantado contra mí. Y mira cómo dice David: hombres violentos, sanguinarios, que si me ven me matan, violentos. Tal vez usted está pasando por una situación así, en el trabajo, tal vez con un vecino, tal vez se han levantado contra ti personas violentas. Y mira lo que dice al final: personas que no han puesto a Dios ¿qué? Delante de sí. Cuando una persona se levanta contra otra para destruirla, para arruinarla, para golpearla, para matarla, para herirla, para difamarla, es porque esa persona está en contra ¿de quién? De Dios mismo. No lo digo yo, lo dice el salmista, verso 4. Y aquí Dios es el que me ayuda. Por eso es que él oraba a Dios. Lo segundo que hizo David fue orar, porque él sabía que Dios era el único que lo iba a ¿qué? Ayudar. La gloria sea para Dios. El único ayudador acá para David era Dios. Él no viró en su ejército ni en el ejército del vecino. Dios era el único que lo iba a ayudar. Bueno, pero ¿qué hacemos con aquellos hermanitos que solo oran cuando están pasando por problemas y dificultades? Porque los hay. ¿Usted sabía eso? Que hay hermanos que solo oran cuando lo echaron del trabajo, cuando están enfermos, o cuando tienen problemas con sus hijos. Ahí sí oran. No, usted y yo debemos de orar todos los días. Así tengamos o no tengamos problemas, pero la oración debe de ser parte de nuestra vida. No solo buscar a Dios cuando estamos afanados, cuando estamos apurados. Vamos a leer allí en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra que Jehová es ¿qué? Bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Sabe qué es bueno? Ahí la palabra bueno significa misericordioso. La palabra bueno ahí significa un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que ve la situación tuya y hace algo para que tú salgas de esa situación. Eso es lo que es una persona buena, una persona con misericordia, una persona que se llena de compasión, que ve al que sufre y le ayuda para que el que sufre salga adelante. Dios es bueno, dice la palabra. Fortaleza en el día de ¿qué? De angustia. Para nosotros los cristianos, Dios es nuestra fortaleza en momentos de ¿qué? De angustia. Usted y yo tenemos ese privilegio. La gente del mundo no tiene ese privilegio de tener una fortaleza en un momento de angustia. ¿Cuántos están en el mundo, hermanos, y sus hogares están destruidos? Sus hijos se pelean, el esposo le es infiel, es borracho, es vicioso, le saca cuchillo, le saca machete, le dice hijo de tantas por allí, hijo de tantas por allá. Un hogar así. Y hay gente que no tienen en dónde encontrar su ayuda, su fortaleza. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Porque no creen que Dios es su fortaleza en un momento de angustia. Por eso es que hay personas que en un momento de angustia se quitan la vida. ¿Y por qué se quitan la vida? Porque no tienen quien les fortalezca, no tienen a quién buscar para que le ayuden. Y nosotros tenemos ese privilegio y no lo hacemos. Pero mira lo que dice al final. Dice, y Dios conoce
Me llama la atención eso. A los que ¿qué? Confían. El Señor conoce. El Señor sabe si usted es un hombre de oración. El Señor sabe si usted es una mujer de oración. Dios sabe si usted es un joven, un adolescente de oración. Y Dios sabe que cuando usted solo lo busca, cuando tiene una necesidad. Dios sabe eso. Dios sabe eso. A Dios no lo podemos engañar. A mí me pueden engañar. Podemos engañar a la iglesia, pero a Dios no lo puede engañar. ¿Por qué? Porque Dios conoce los que confían en Él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por último, vamos a leer los versos 6 al 7. Quiero resaltar ahí otra frase. Y quiero terminar también con esto, con este punto. Voluntariamente sacrificaré a ti alabanza. Voluntariamente te adoraré, te buscaré, te exaltaré. Resalten esa palabra, voluntariamente. A David no lo tenían con un cuchillo aquí atrás, ore o le entierro un cuchillo. Busca de Dios o te tuerzo la mano. Hay padres que me han criticado por lo que voy a decir, pero eso es lo bíblico. Usted no puede traer a su hijo acá obligado. Mientras que está el niño, sí, porque los niños no pueden mandar a papá y a mamá. ¿Está bien? Pero ya cuando lleguen a una edad de adolescente, de jóvenes, usted no tiene por qué obligarlos. Vienen a la iglesia, ¿es qué? Voluntariamente. Dirá usted, pastor, ¿usted por qué dijo eso, pastor? Y aquí está mi hijo o mi hija. Yo no lo dije, lo está diciendo ¿qué? La palabra de Dios. Mis papás, ustedes saben que yo nací en un hogar cristiano y mis papás nos decía a nosotros, porque en ese entonces habían culto los martes, los jueves, adolescentes, habían grupos familiares, había escuela dominical y también había culto en la tarde los domingos. ¿Usted sabe qué decía mi papá? Nos decía papá a nosotros: vayan al menos a un culto en semana. Ustedes escogen. Nosotros no escogimos un solo culto, veníamos a todos. Pero eso era lo que nos decía papá y mamá. Vayan al menos a un culto. ¿Voluntaria qué? Mente. Entonces, a Dios se busca voluntariamente. A Dios se sirve voluntariamente. No sirva a Dios nunca obligado. Si quieres estar en el grupo de los predicadores, te querés salir, salte. Ya, persona que se salga del grupo de predicadores, ya sabemos que no contamos con él. Y persona que me diga a mí, pastor, no me ponga más a predicar, listo, no hay problema. Nunca dirija obligado. Usted va a dirigir voluntaria ¿qué? Voluntariamente. Nunca diezme ni ofrende obligado. Hágalo ¿qué? Voluntariamente. Hágalo con amor, con alegría, con disposición. Se va a congregar, venga a la casa de Dios voluntariamente.
Oren voluntariamente. Nadie va a estar detrás de usted si oró o no oró. Eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando mis hijas estaban pequeñas, nosotros orábamos con ellas y hacíamos la devocional con ellas, ¿cierto? Y ahora que son adultas y una que ya está casada, pues ya la solté, ¿sí o no? Pero Yuleidi, que vive con nosotros, ella sabe que es responsable. Si ora o no ora, si hace la devocional o no la hace, si lee la Biblia o no la lee. Pero no va a estar, yo no voy a estar detrás de ella diciéndole, oró o no oró, leyó la Biblia o no oró. No. Usted entra a la presencia de Dios voluntariamente. ¿El Señor nos habló o no? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos en esta noche. Gracias por la presencia de mis hermanos acá en este lugar que desafiaron el frío, la lluvia. Gracias también por aquellos hermanos que voluntariamente se conectaron a YouTube para oír el culto y verlo. David estaba pasando por una situación difícil. Hombres violentos buscaban su vida para matarlo. Y lo primero que hizo David, oh Dios, sálvame. Nadie más me puede salvar sino solo Dios. Lo segundo que hizo David es, oh Dios, oye mi oración. Y lo tercero que hizo David cuando vio el obrar de Dios, cuando vio que Dios burló a Saúl con todo su ejército, cuando burló a todos los del pueblo de Keila, a estos malagradecidos, él dijo, voluntariamente sacrificaré alabanza a Dios. Voluntariamente alabaré tu nombre, porque tú eres bueno, porque has librado mi alma de angustia. Voluntariamente te buscaré, te seguiré. Dios, llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Y síguenos bendiciendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.